tardes a todos. Al recibir la honrosa invitación por parte del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal de abordar con este Congreso el tema de las normas de procedimiento migratorio panameño y sus efectos en el ámbito nacional e internacional, resulta un verdadero reto conceptual y en particular metodológico por el complejo de la temática migratoria nacional. En primer término, es importante que establezcamos el marco de análisis que cuentan tres componentes básicos a saber: cuáles son las normas de procedimiento migratorio y su evolución, a qué responden, sus efectos en el ámbito nacional e internacional, cómo ha evolucionado la normativa migratoria panameña y la naturaleza jurídica a la que responde. Panamá es un país con características específicas que lo identifican como un punto obligado para el paso de personas y mercadería. Panamá está y ha estado expuesto a través de su historia a tres tipos de corrientes migratorias: fronterizas, representados por los dos países limítrofes, que es Costa Rica y Colombia; continental y extracontinental. El sistema migratorio panameño, tanto en su origen como en su evolución ulterior, han gravitado significativamente variados elementos que han dado como consecuencia un régimen legal contradictorio en muchas de sus fases, y consideramos que esto se debe en gran medida a la falta de un esquema conceptual y a la falta de principios fundamentales, el cual han respondido las distintas leyes que han entrado a regular la temática migratoria. A diferencia de la mayoría de las otras ramas del derecho administrativo, la norma migratoria está cargada de un fuerte acento humano, que se traduce hoy en día como la vigencia de los derechos fundamentales a que tiene acceso todo ser humano, entre los cuales se encuentra el derecho a la movilidad. Si utilizamos en su sentido más amplio, la historia de la humanidad ha sido la historia de grandes migraciones, de allí que su estudio sobrepasa el ámbito normativo simple y se extiende al factor demográfico y el de la geografía de la población. Vamos a ver rápidamente la evolución legal de las normas migratorias. Agrupemos la evolución que ha tenido la normativa migratoria panameña en cuatro fases, siendo la primera de 1904 a 1941 con un marcado acento de discriminación étnica; una segunda fase de 1946 a 1960 con una tendencia de una política menos restrictiva; una tercera fase de 1960 al 2008 con un régimen migratorio representado en el Decreto Ley 16 de 1960, altamente cuestionado; y el de 2008 a la fecha, bajo la tutela del Decreto Ley 3 del 2008, normativa que trata de ponerse a tono con los cambios que registraban a nivel internacional en materia del derecho migratorio internacional. Primera fase de 1904 al 41. La primera ley de migración que se aprobó fue la Ley Sexta del 11 de marzo de 1904, o sea, fue la sexta ley que se aprobó una vez nos establecimos como república, que prohibía la inmigración de chinos, sirios y turcos. Posteriormente se expidieron una serie de leyes y decretos aumentando el número de nacionales que se establecían medidas discriminatorias. Con estas leyes que prohibían el ingreso de nacionales se aumentó en forma dramática el tráfico humano, cuya aplicación se tropezaba ante la realidad económica de que con la construcción del Canal de Panamá por los norteamericanos obligó al Estado panameño a fomentar la inmigración de mano de obra basado en el principio de la contratación laboral, de tal forma que sin importar la nacionalidad, si ese extranjero tenía un contrato con la Comisión del Canal, entraba. Si llegaba a Colón, o al puerto de Colón o Panamá sin contrato, pero era una persona sana, se le contrataba. ¿A qué respondió entonces esta normativa? La naturaleza de la norma jurídica se debe de buscar en el complejo de fenómenos psicosociales y políticos en que se integra y desarrolla la vida del hombre en un momento dado. Solo de esta forma se llega a una condición objetiva de la norma jurídica. De conformidad con un brillante estudio realizado por la Universidad de Panamá a través del Centro de Investigación Jurídica, publicado en el año de 1993, en Panamá existían dos sistemas migratorios que se contradecían entre sí: el restrictivo y el de la facilitación de la promoción de la migración. En cuanto a los factores de promoción, podemos destacar lo siguiente: la construcción del canal, la creación de colonias agrícolas que se hicieron de inmigrantes españoles en Chiriquí y en Darién mediante la Ley 20 de 1908. En 1910, durante la presidencia de Pablo Arosemena, se expide la Ley 44 de 1910 para la atracción de migración europea.
En 1919 la Asamblea autorizó al órgano ejecutivo invertir esa suma millonaria en aquella época 1.000 balboas en la creación y fomento de colonias agrícolas de inmigrantes europeos, creándose en 1921 una comisión para la atracción de familias austriacas. Como parte de esta atracción se crea una figura única en la historia nuestra en materia migratoria, que fue la del Delegado Especial de Inmigrantes y Colonización en el extranjero mediante la Ley 20 de 1908. A este legado se le dotó de una importante suma de dinero para que estableciera una oficina. Fue la primera oficina de promoción que se establece de Panamá en Europa, para que realizara una propaganda continua a favor de Panamá, dando a conocer sus condiciones físicas y políticas y sociales. Con la Constitución del 41 se estableció el siguiente criterio. La inmigración de extranjeros será reglamentada por ley de acuerdo con la Constitución y los tratados públicos. Agrega la norma constitucional. El Estado velará porque la inmigración inmigren elementos sanos, trabajadores, adaptables a la condición de la vida nacional y capaces de contribuir al mejoramiento étnico del pueblo nacional. Agrega la norma constitucional, son de inmigración prohibida la raza negra, cuyo idioma originario no sea el castellano, la raza amarilla y las razas originales de la India, el Asia Menor y del norte de África. Para el cumplimiento de esa disposición constitucional se emitieron una serie de leyes y decretos aplicando los procedimientos restrictivos exigidos por el marco constitucional. La naturaleza jurídica de esa norma constitucional responde a la concepción de una norma programática, al dejar librada a la ley su aplicación. Este mismo criterio lo sostuvo nuestros constitucionalistas en la Constitución de 1946 y en la Constitución del 72. Analicemos brevemente la segunda fase. De 1946 a 1960 se da en materia legal un cambio. La Constitución del 46 elimina la noción que contenía la Constitución del 41 sobre migraciones prohibidas, prohíja el concepto de igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros y permite el ejercicio del comercio al por menor a los extranjeros con una residencia permanente. La década del 40 fue sumamente interesante, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, entre los cuales se apunta específicamente el derecho a emigrar, empiezan a tomar formas criterios que están por encima de las legislaciones internas de los estados, en donde emergen conceptos tales como la no discriminación y la libertad de movimiento. En la tercera fase estamos de 1900 al 2008. Se decide en 1960 que derogar todas las leyes y decretos sobre migración a fin de crear un régimen unitario con criterios modernos para abordar la temática migratoria, aprobándose el Decreto Ley 16 de 1960, como iniciativa legislativa fue positiva, pero en la práctica no funcionó. El Decreto Ley 16 fue objeto de todo tipo de modificaciones, adiciones y derogaciones. Cerca de 188 alteraciones al Decreto Ley 16 se hicieron dentro del periodo de 1960 al 2008, lo cual trajo como consecuencia un régimen migratorio confuso, insuficiente, improvisado, poco científico e impregnado de una amplia discrecionalidad de que en la práctica gozaban las autoridades administrativas, siendo un peligro más latente que numerosos actos de la administración pública, especialmente los discrecionales, se libraron de todo tipo de control. Francis Bacon decía, observa que dos son las causas de incertidumbre en la aplicación de una ley. Primero, las lagunas. El Decreto Ley 16 estaba impregnada de ellas. Segundo, las redacciones ambiguas y oscuras. De eso está impregnado nuestro sistema legal. De las deficiencias más importantes que presentaba la vieja Ley de Migración, podemos identificar, entre otras, la siguiente. No se logró a través del Decreto Ley 16 crear un sistema legal integrado, ordenado y armónico. No se logró ningún tipo de control sobre la discrecionalidad del funcionario y se obtuvo una pobrísima regulación en materia de procedimiento. Nos vamos a la Constitución del 72, el artículo 14 estableció las bases bajo las cuales debía de responder nuestra política migratoria al señalar los siguientes pasos. Que la inmigración debe estar regulada por la ley, vuelve y se repite la norma programática, que dicha ley debe de responder a los intereses sociales, económicos y demográficos, son los tres elementos que deben comandar nuestra ley. En la cuarta fase nos vamos del 2008 al 2014.
En el 2008 se decide derogar el decreto ley 16, era presidente Martín Torrijos, lo cual era justo y necesario. Sin embargo, aquí es donde viene el gran problema, el gran vacío que se creó. Los redactores del proyecto no tomaron en consideración que no estábamos hablando solamente del decreto ley 16, sino que la misma se estaba entrando en aguas muy profundas, ya que en la realidad jurídica, ¿de qué se trataba? Se trataba de un total de 12 disposiciones constitucionales, 425 normas migratorias, 12 leyes sobre regímenes migratorios especiales, 22 normas sobre derechos humanos, 32 normas sobre incentivos migratorios, 323 normas internacionales, 23 normas fiscales, 23 normas laborales, 12 normas sobre seguridad social, 21 normas penales, 34 normas sobre salubridad internacional, 55 normas comerciales, 104 disposiciones civiles, normas de derecho internacional público y privado, 32 disposiciones sobre naturalización, 65 normas sobre idoneidad profesional y 44 normas sobre seguridad nacional, entre otros. El decreto ley 3 del 2008 contiene un total de 142 artículos divididos en 14 títulos, que a su vez están subdivididos en capítulos. En cuanto a los principios normativos a los cuales responde esta ley, hemos encontrado que se destacan los siguientes. Primero, migración pasa a ser una entidad de seguridad del Estado, abandonando el rol tradicional que había tenido en su condición de una institución administrativa, eso fue hasta el 2008. Entre los objetivos principales de la ley se encuentran los de establecer sistemas de controles y fiscalización, para lo cual se crea toda una organización de seguridad y se descuida altamente la administración de migración. Se crea la carrera administrativa y la ley entra a definir dos tipos de funcionarios dentro de migración, los administrativos y lo de la carrera migratoria. ¿Qué tenemos con el decreto ley 3 del 2008? Se introducen ciertos criterios. Y pongamos mucha atención porque después les voy a entrar el concepto de que nuestras leyes hay una tendencia a introducir criterios normativos vacíos, que es lo que después veremos con detalle. Se crea el Consejo Consultivo de Migración, que desde el 2008 hasta ahora nada más ha funcionado una sola vez. Sus miembros son los ministros de Estado. Se crea la política de cuotas migratorias, que se creó con la visión de aplicar para la eliminación de las llamadas visas autorizadas, especialmente para la entrada al país de cuotas de inmigrantes de los países que están sometidos a visas autorizadas. No se ha aplicado. Se crea las figuras de los censos. Los censos sí se han aplicado. En Panamá se han realizado cerca de 14 censos, crisol de raza, que son por razones humanitarias, pero generan una cantidad importante de dinero al Estado. El subdirector de migración pasa a ser un miembro de la carrera de seguridad migratoria con estabilidad laboral. Se otorga al director nacional de migración la facultad de crear juzgados ejecutores y ejercer jurisdicción coactiva. Se crea el concepto, pero nunca se desarrolló. Por lo tanto, eso consideramos que está bastante fuera de control. Crea la figura del funcionario diplomático que atenderá los asuntos migratorios, pero no le dice qué tiene que hacer. Crea las 4 categorías migratorias, que es lo que ustedes cuando van a migración aplica, que es la de no residentes, que son las llamadas visas de corta estancia, las residentes temporales, que ya casi no existe, porque antes existía la residencia temporal laboral, se derogó y ahora es una residencia permanente, y el extranjero bajo protección del Estado. Se han podido apreciar los siguientes vacíos de procedimiento, que es exactamente de lo que se trata el Congreso, era ubicar en materia de migración la falta de procedimientos dentro de los procesos administrativos ante cualquier institución son fundamentales. Nosotros observamos que el listado que vamos a pasar a detallarles son los trámites más importantes que se realizan en migración. Están enunciados, pero cuando usted lea la ley en sí para ver qué procedimiento se aplica, se encuentra un vacío. No se reglamentan las visas consultadas, no se aclara el papel del Consejo de Seguridad en el trámite migratorio, no se aprecian normas de procedimiento migratorio, no contiene normas de transparencia, no contiene normas de protección de trámite, no contiene normas de organización administrativa de la institución, no desarrolla disposiciones en cuanto a los archivos de migración, no contempla normas ordenadas sobre investigación migratoria, no se reglamenta el procedimiento de detención del extranjero y no se reglamentan los albergues que permanecen como una especie de recinto de detención de extranjeros.
En Panamá, el hecho de que el extranjero permanezca en estado de irregularidad no es un delito. Igual que no es un delito el ejercicio de la prostitución. A partir del 2009 se empiezan a dar cambios. Con el 2009 se cambia todo. Con el gobierno que se pasó, en mi opinión, se liberiza totalmente la migración y mediante la creación de unas visas muy especiales cuya permanencia no se vinculan con un permiso de trabajo, se le da la vuelta al Código de Trabajo y a la Ley 17 que establece el sistema de porcentajes. Ok, veamos rápidamente. Mediante el decreto ejecutivo 248 del 21 de julio del 2009, se planteó este fue el primer decreto, fue al día siguiente que el presidente Martinelli tomó posesión. Yo estoy totalmente de acuerdo con este decreto. Mediante el decreto ejecutivo 248 del 21 de julio del 2009, se planteó un giro de 360 grados a la política migratoria panameña, al implementar la medida de que toda persona, sin importar su nacionalidad, tenga visa para entrar a los Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea. Aquí no se tenía que someter a ese registro ante el Consejo de Seguridad por ser totalmente inoperante. El segundo decreto es el 123, que crea una visa de turista de tránsito para extranjeros de nacionalidad cubana. Lo que son las visas en tránsito es para poder ingresar al territorio nacional. El segundo impacto se dio con la creación de los llamados, el tercer impacto, los censos migratorios, que a la fecha se han celebrado 16 y se han legalizado. No hay cifras precisas, a veces hablan de 80.000, otros hablan de 120.000, de repente hablan de 40.000. Esa es una de las grandes deficiencias que el sistema tiene, que lo fundamental del Servicio Nacional de Migración debe ser un captador de datos, porque el captador de datos permite la alimentación y establecer políticas que sean coherentes y necesarias. Mediante el decreto ejecutivo 326 del 8 de mayo se crea una visa muy particular que se llama la visa de los países amigos. Esta visa tiene sus antecedentes en el convenio que se firmó de navegación y de amistad con Italia en los años 50. Posteriormente a alguien se le ocurrió desempolvar ese convenio porque nada más se había aplicado una sola vez, pero Panamá sí lo había aplicado en la época de la crisis, de la cuestión de la dictadura, porque se fue un gran número de enfermeras panameñas a trabajar a Italia, y con la aplicación de este decreto lo que se obtuvo fue una escala salarial buena. Como residentes permanentes entraron a la escala salarial en igualdad de condiciones que las enfermeras italianas. Entonces, con la población esta de países amigos se metieron una serie de países, casi todos los países de Europa. De América se terminó metiendo, últimamente está Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia no está Ecuador, y ningún país de Centroamérica está. O sea, el resto de los países sí son beneficiados con esta visa. Cuando hablamos del beneficiado, ¿por qué? Es sencillamente la visa, la residencia permanente se da en función de la nacionalidad de la persona. Al obtener la persona la residencia permanente, le genera su cédula de identidad personal en calidad de residente permanente y le da, esa es la forma en que se le dio la vuelta al Código de Trabajo. ¿Qué se le da? Se le da por razón de su nacionalidad el derecho a solicitar y ser beneficiado con un permiso de trabajo por tiempo indefinido. Para ello, la persona no tiene que sustentar ni con contrato de trabajo ni con planilla de la empresa, sino en función de la resolución y de su nacionalidad. Posteriormente tenemos, con el decreto ejecutivo 325 del 8 de mayo, se suprime la visa para ingresar a los extranjeros a la República Popular China con los portadores de pasaportes diplomáticos, de servicios y asuntos públicos. En mi opinión, este es un avance importante. Con el decreto ejecutivo 404 se aumentan los países amigos. Hay un punto con el decreto ejecutivo, hay un decreto que sí es bastante delicado, porque el decreto 326 del 8 de mayo del 2012, ¿qué ocurre? Panamá tiene un sistema bilateral de supresión de visados. A través de la historia, Panamá empezó de los años 20 a tener relaciones bilaterales migratorias, más o menos un sistema muy parecido al que ha desarrollado en la parte de aviación, que le ha dado buenos resultados. Panamá con países entraba a negociar si se suprimía costos y entre otros. Esto nos trajo, por ejemplo, un beneficio cuando se hace la unificación migratoria en Europa con el acuerdo de Schengen. Panamá queda dentro del acuerdo de Schengen.
¿Esto qué significa? Esto significa que cuando un panameño quiere ir a Europa no tiene que tramitar visa. Eso es un beneficio y establece el principio de reciprocidad. Panamá lo hizo en forma bilateral, pero como Panamá no es considerado por el sector europeo como una amenaza de migrantes para allá, entonces Panamá es beneficiado. Ahorita mismo Panamá debería entrar a negociar una situación, por ejemplo, que se da con Canadá. Canadá está dentro de los países que se ven beneficiados por los países amigos, pero sin embargo, nosotros sí necesitamos requerir la aplicación de la visa. Como ya me prendieron la lucecita, voy a saltar a las conclusiones. Ok, las conclusiones mías están directamente vinculadas con la naturaleza de la norma y por qué estamos en este charco. Kelsen acotaba, el jurista que elabore un proyecto de ley debe considerar el método según la materia o rama del derecho a la cual vaya a aplicar el método. Descartes decía, sin método no hay ciencia. Se observa que el método adoptado para el desarrollo del Decreto Ley 3 de su reglamento a través del 326 apuntó al método deductivo en base al desarrollo de la enunciación de concepción y principio. Usted los ve en título de la ley y lo que se entra a regular. El maestro Rafael Bielsa explica de forma magistral en su obra Metodología Jurídica, en su página 441, lo siguiente. No se puede hablar de método donde no hay contenido o materia. Los conceptos jurídicos sin contenido son como figuras vacías. Eso es exactamente lo que hemos reproducido en la Ley de Migración y le voy a explicar uno porque no creo que me alcance el tiempo. Aplicando este criterio, tanto el Decreto Ley 3 como el reglamento, la normativa migratoria se ha encuadrado dentro de esas figuras vacías y por ello vayamos directamente a las normas. Vamos a escoger un solo título, que es el título de transparencia. Es en el título 12, se adoptaron las medidas de publicidad y transparencia que regirían el trámite. Todos sabemos que las medidas de transparencia son las que permiten accesar a las violaciones a la ley, a las normas, a la ética. ¿Okay? Entonces se esperaba que ese contenido desarrollaba cuáles eran las medidas, cuáles eran las reglas del juego en materia de obligaciones que se le creaban a los funcionarios. Sin embargo, usted lee el título, está en el decreto ley, pero cuando usted lee el contenido, usted dice, ¿qué estoy leyendo? No entiendo. En este decreto ley, estas medidas se regulan en 3 artículos del 115, 16 y 17 que se resumen, establecen las siguientes definiciones. ¿Qué dicen? ¿Qué es transparencia? Dice, el artículo 115, migración permite el acceso a cualquier información, punto y coma, pero si hay medidas de seguridad, usted no tiene derecho a nada. Dice el artículo 116, reitera lo mismo, que el interesado puede ver su expediente, eso se cae del peso. Después en el artículo 117 vuelve a reiterar lo mismo y dice exactamente como una repetición, pero sencillamente usted no ve, bueno, cuál es la medida, qué tengo acceso, a qué me da derecho. En síntesis, no existen medidas de transparencia y menos de publicidad. Es la normativa migratoria, se trata, y apunta, como apunta el maestro Bielsa, de figuraciones vacías. Ok, otro ejemplo es la sección de procedimientos. Te dice, aquí usted habla de los procedimientos. Cuando tú entras a leer el procedimiento, resulta que para regular toda la temática migratoria, que ustedes muchos saben cuando habrán ido allá, nada más hay 3 articulitos. El articulito te dice, primero, que tú estás sometido a la ley. Ese es el primer artículo. El segundo artículo te dice, bueno, tú tienes derecho a un cambio migratorio. Y el tercer artículo de procedimiento que te dice que los estudiantes pueden presentar su visa o en Panamá o en el extranjero. No hay una sola norma de procedimiento migratorio. Para concluir, yo quisiera nada más, me faltaron algunas cosas, pero rápidamente necesitamos con urgencia una ruta de trámite, 3 cosas, ruta de trámite, un glosario, porque migración tiene casi una jerga, y sencillamente las reglas aplicables. Para finalizar, quiero expresar que con escenarios como este, que brindan el Instituto Colombo Panameño, permiten que se debatan estas normas a fin de mejorar nuestro sistema legal, que de esto se trata, y de que los abogados, funcionarios públicos, jueces y magistrados tomemos una clara conciencia de que la ley debe de mejorar la calidad del orden que permite la vida en sociedad, donde la razón, el bien común y los procesos para su cumplimiento le brinden beneficios a todos los asociados. Muchas gracias y por su gentileza de escucharme.